aquí, ¿verdad? Este tipo de gráfico donde tenemos las variables X y Y, pero además una variable Z que corresponde entonces al color. Aquí en la escala de colores podemos ver los valores correspondientes a los diferentes colores. Y estas gráficas son gráficas que se llaman gráfica de contornos, en donde cada ¿verdad? Línea corresponde entonces a un valor o a la división entre un valor y otro. Así, aquí está la explicación. Esta es la gráfica, como ya sabemos, y acá está la explicación con diferentes funciones, ¿verdad? Aquí estamos. Esto ya les explico en el video, pero para que veamos entonces al final el taller. Ahí tienen entonces dos funciones que deben trabajarlas utilizando el mismo formato que tiene este notebook, solamente reemplazando las funciones, ¿verdad? Y haciendo los arreglos necesarios de intervalos de X y Y para que la gráfica se vea lo mejor posible. Así, aquí tienen dos funciones. Entonces este taller corresponde a estas dos funciones. Ya serían entonces dos notebook, o pueden hacerlo en uno solo, seguidos uno del otro, ¿verdad? Cambiando entonces los valores de las funciones. Asimismo, para el otro taller, para el otro video, tienen también el taller correspondiente, que es este de aquí, de movimiento browniano. Espera que cargue ahí el movimiento browniano, que se explica allí, que es el movimiento de partículas de gran tamaño en relación con el tamaño de las moléculas, que corresponderían a estas otras que están más claras. Y esas moléculas, al chocar con estas partículas más grandes, hace que se muevan en forma aleatoria en la solución. Nosotros vamos a trabajar con una simulación, en este caso, de solamente dos dimensiones, X y Y. Pero en una solución tendría X, Y y Z, ¿verdad? Cada uno de los vectores del movimiento de la partícula. Así, aquí se explica entonces cómo se generan, antes de eso, cómo se generaban o se generan los números aleatorios, tanto en una distribución normal, como esta de aquí, que da una distribución de este tipo. Ahí está el histograma correspondiente que lo hicimos en PLT, en Matplotlib, para esa distribución, que es una distribución de una forma gaussiana, donde los errores se distribuyen a la izquierda y a la derecha del punto medio. Y la distribución uniforme, que aquí, en la distribución, antes de seguir en la distribución normal, tenemos que hay tres números aquí. En la función, el primer número que ponemos es la media, o sea, el punto central de la distribución. Luego sigue la desviación estándar. Entre mayor es la desviación estándar, mayor es entonces la dispersión de esta campana, o sea, se hace más ancha o más delgada. Y tenemos entonces luego el tercer número, que es la cantidad de valores que queremos generar. Esta función lo que hace es generar valores aleatorios con esta distribución normal. O sea, al final, si los graficamos en un histograma, nos va a dar una gráfica como esta. En el caso de la distribución uniforme, se supone que todos los valores tienen igual probabilidad. Entonces, aquí en esta distribución uniforme, lo que colocamos al inicio aquí, primer valor es el punto inicial, o sea, aquí en este caso 0, punto final 1, ¿ven? Eso lo podemos variar. Y el número de valores que queremos generar. Nuevamente aquí se graficó el histograma para que vean entonces que, recuerden que son valores aleatorios, ¿no? Más o menos ahora sigue una distribución constante. Estas diferencias aquí tienen que ver entonces con la aleatoriedad de esos valores. Así, luego explicamos, ¿verdad?, cómo podemos simular el movimiento browniano con esta función. Todo esto está en el video, ¿verdad? Solamente lo estoy explicando rápidamente.
Y aquí vemos entonces cómo se graficaría o se vería el movimiento de una partícula que está siendo chocada por las moléculas del solvente en una solución. Aquí usamos, ¿verdad?, una distribución uniforme para la posición inicial de las partículas, y utilizamos una distribución normal para el movimiento, o sea que el movimiento de la partícula X y Y va a tener una distribución normal. Eso según entonces lo que es la parte teórica de este movimiento se ha teorizado, ¿verdad?, que entonces sigue una distribución de tipo normal, y eso lo tenemos asumido allí. En del taller, ¿ven? Para el taller tienen entonces aquí la parte de teoría, que tenemos que calcular el valor de pi, ¿verdad?, generado en forma aleatoria. O sea, es para demostrar que se pueden entonces hacer, por ejemplo, algunas aproximaciones con simulaciones con números aleatorios. Recuerden, número aleatorio significa que es un número al azar, ¿verdad? Entonces, en este taller suponemos que tenemos un cuadrado que está centrado en 0, como ustedes ven aquí, x0 y y0. Y tenemos que esta distancia del 0 al extremo, ¿verdad?, es 0.5, ¿verdad? De 0 al extremo aquí es 0.5 y hacia acá también 0.5. Entonces tenemos un cuadrado que su lado es 1 por 1. Ese sería el área total del cuadrado. Y luego tenemos el área de un círculo que se genera por las partículas que se van generando. Lo que se hace entonces es generar una n cantidad de puntos, bastantes puntos, y medimos el radio que hay entre cada punto y el centro, ¿verdad? Sería el punto del centro del círculo hacia cada punto, qué distancia hay. Y hacemos que ese valor sea menor que R. Si es menor que R, está dentro del círculo. Si es mayor que R, está fuera. Entonces, con esto podemos ver que el área del círculo es pi r cuadrado y el área del cuadrado es 2r al cuadrado, o sea que sería 4r cuadrado. Pero si dividimos el área del círculo, que es pi r cuadrado, entre el área del cuadrado, que es 4r cuadrado, las r cuadrados se cancelan y nos queda entonces que el valor de pi, ¿ven?, que es el único valor que aquí sobre 4, es entonces el valor de pi sobre 4 sería la razón de estas áreas. Por lo tanto, si el sobre 4, el 4 que está aquí abajo, pasa multiplicando, entonces tenemos el valor de pi. O sea que si contamos cuántas partículas quedan dentro del círculo y cuántas en el cuadrado, que son el total de partículas, ¿verdad?, el total de partículas van a quedar dentro de ese cuadrado, entonces podemos hacer un cálculo, ¿verdad?, simulando el valor de pi, multiplicando ese valor por 4. Así ese es el programa que tenemos entonces que realizar. O sea, tienen que generar, vamos a suponer, 10.000 partículas. Entonces el n va a ser 10.000, le generan 10.000 valores entre menos 0.5 y 0.5. En X y en lo mismo en Y entre menos 0.5 y 5. Para cada partícula se calcula el valor de R. Ese valor de R tiene que ser menor de 0.5 para que se cuente como dentro del círculo, o sea, va a formar parte de este cuento de aquí, ¿verdad? Cuántos quedaron dentro del círculo entre el total, que son las del cuadrado, que son todas. Las del cuadrado son las que están fuera y dentro del círculo, es el total. Así que es fácil, solamente hay que contar cuántas quedan adentro y dividir entre el total por 4 y eso debe dar un valor de pi. Aproximado, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de el número de n que tomemos, ¿verdad? Si agarramos solamente 1000 va a ser un número no tan aproximado, pero a medida que vamos aumentando el valor de n se va aproximando más al valor de pi.
Así que es una simulación, una forma de cómo generar los números aleatorios para hacer cálculos, ¿verdad? Deben usar, ¿verdad? Todo esto que tenemos acá, en el video lo explicamos, para que entonces hagan ese taller. Ok. ¿Alguna pregunta de ese trabajo? Primero, si habían visto el video o no. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Con respecto al primer taller, en las funciones, la primera función que es de raíz y el seno, hay uno cuando la va a escribir, tiene que poner np.seno. Ajá. Es, np.sin, ¿verdad? ajá, sin. Ujú. Entonces, vamos a ver aquí esta, vamos a ver la primera. Espera que abra, porque siempre demora un poquito. Ok. Así como está aquí esta vez. Pero vamos a ver. Por ejemplo, esa función que está allí. Vamos a escribirla aquí. Por ejemplo, si te va a poner así, ¿verdad? Z igual, ¿verdad? Aquí Z igual. Tendré que poner np.sin, ¿verdad? Del seno. Luego, Sí, paréntesis, ¿verdad? Porque es la función seno, tiene que llevar el argumento que va dentro. Y el argumento de esa función seno es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí tiene que poner nuevamente np.sqrt, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada. sí, Y profe. poner x, puede ser así, x por x más y por y, ¿verdad? O puede poner, si quiere también, puede poner x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Y este es el valor entonces de, esto nos da el valor de z entonces. ¿Ven? Esta sería la función que va a reemplazar entonces esta función de acá. ¿Ven? A esta función que tienen aquí. Ahora, lo que yo les puse ahí en el video, que trataran de cambiarle el nombre de la función. Pueden ponerle F2, F1 u otro nombre diferente para que no borren esta. Entonces lo que pueden es repetir lo que está acá, ¿verdad? Ponerlo aparte, ¿verdad? Aquí seguido. Seguido allí poner función tal es esto y entonces repiten todos los pasos. No borren lo que ya tenemos acá arriba. Aunque yo creo que ustedes este documento no lo pueden, nada más lo pueden ver, ¿verdad? Pero no lo pueden editar. Tienen que copiar y ponerlo en el de ustedes, ¿sí? Para que entonces lo puedan utilizar. Porque este nada más lo dejé como, creo que lo puse, lo compartí como lector. Creo que ustedes no le pueden hacer los cambios, pero los pueden copiar. Si está como lector, ustedes no les pueden hacer los cambios. Pero sí entonces pueden copiarlo. Eso sí pueden copiarlo y pegarlo. Bueno, ese es entonces el taller 2, ¿verdad? Aquí son dos problemas y en el otro taller es un problema. Ok, vamos a ver. Voy a borrar esto. Vamos a entrar a Google Colab. Parece que lo tenía arrancado, no lo tengo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir un nuevo cuaderno aquí. Que vamos a llamarle a este optimización. Aquí en los nombres no hay que ponerle no hay que ponerle tilde, ¿verdad? Porque creo que no agarra bien, no, con tilde no sale bien. Entonces vamos hoy
¿verdad? Este es un tema nuevo. En este caso vamos a ver cómo se hace optimizar datos. ¿Qué quiere decir optimización? En este caso, optimización es buscar para una función determinada el menor error posible. Entonces, cuando uno tiene una serie de datos de un experimento, por ejemplo, y ustedes quieren entonces tratar de buscar una función que explique los datos del experimento. Creo que ustedes están muy acostumbrados, ¿verdad? En física, por ejemplo, a hacer la regresión lineal. Usted hace un experimento, unas posiciones en tiempo, la distancia, y ustedes hacen entonces una línea o una serie de puntos y buscan con una regresión lineal, buscan entonces la pendiente y buscan el intercepto. Eso es optimizar la función de tal manera que tenga el menor error posible. Por eso se llama regresión de mínimos cuadrados. Ahora, hay otros métodos, ¿verdad? Diferentes, que aparte de la regresión de mínimos cuadrados, hay otros métodos diferentes para encontrar ese mínimo error. Entonces vamos a ver la librería en Python que se puede utilizar. Este ejemplo de hoy va a ser muy útil para todo lo que ustedes tengan que hacer de experimentos, en parte de la tesis o algún tipo de trabajo que hagan de investigación. Generar, ¿verdad? Una ecuación o un modelo, a partir de un modelo que ustedes proponen, entonces demostrar cuáles son los parámetros de ese modelo para que se ajuste a los valores que tenemos, ¿verdad? En el experimento. Entonces vamos a comenzar en este caso a poner en la primera línea, como siempre, las librerías que requerimos. Vamos a importar aquí el NumPy o NumPy. Vamos a importar la de gráfico, la más simple. La Matplotlib. Y vamos a importar una nueva, pero vamos a importarla de forma diferente, que es otra forma de hacer la importación, para trabajar con una función específica dentro de esa librería. Y esa es la forma siguiente: from, aquí vamos a llamar a la librería scipy.optimize. O sea, vamos a llamar, esto es como una librería, este es como un paquete, y vamos a llamar ahí entonces, o a importar la función minimize, que es de minimizar, ¿verdad? De esta manera entonces hacemos ya es una importación más específica. Fíjense, por ejemplo, aquí es de forma diferente. Acá la ponemos como, por ejemplo, import, más o menos se parece a esta, ¿verdad? Matplotlib.pyplot. Aquí está la librería, este es el paquete pyplot, pero aquí estamos haciendo, importando todo el paquete en PLT. Esta hace una importación más específica porque ese paquete es muy grande. Entonces, si lo importamos todo, se nos va a ser más pesado, ¿verdad? Llamar a la librería. Entonces se llaman por partes. Entonces vamos a llamar a la función mínima y solamente dentro de ese paquete. Vamos aquí a correrlo. Hay funciones, ¿verdad?, que vamos a estar viendo de aquí en adelante, específicas así para hacer ciertos trabajos, que son entonces ya, se llaman de esta manera para poderlo trabajar con mayor facilidad. Ahora, vamos a ver en qué consiste, ¿verdad?, lo que vamos a hacer hoy, la optimización. La optimización consiste en buscar el valor mínimo de una función. Por ejemplo, vamos a definir una función sencilla. Vamos a definir una función que vamos a llamarle f1, ¿verdad?, de x, por ejemplo. Voy a mandarle un valor x. Entonces yo voy a decir que z, por ejemplo, vamos a suponer que sea
x al cuadrado, ¿sí? Y esa función regresa el valor de z, ¿sí? Esta es una función matemática, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a suponer, aquí vamos a poner otro código ahora, yo quiero que la función f1 me regrese cuando z es 5, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de f1? Dice que es 25, o sea que 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Estamos bien, 25. Si yo pongo f1 de 10, le mando 10, me va a dar 100, ¿sí? ¿Dónde ustedes creen que se encuentra el valor mínimo de esta función? ¿Dónde encuentra el mínimo esta función? ¿Para qué valor de x? Vamos a suponer que es una función más compleja y ustedes, vamos a suponer que yo le digo, bueno, x, voy a darle valores. Linspace, recuerden que en NP Linspace me genera valores en un rango, ¿verdad? En el rango, entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacerlo desde menos 10 hasta 10. Voy a generar aquí 100 puntos. Voy a generar una serie de valores y voy a decirle que y sea igual a f1 de x. O sea que para cada uno de estos 100 puntos que van de menos 10 hasta 10, le voy a generar 100 puntos allí. Me va a generar un valor de y para cada uno de esos puntos en x. Ya vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Uno siempre hace un experimento, se trabaja con un gráfico. O sea, hay que tratar de ver hacer la parte visual también. Vamos a ver que voy a graficar estos x contra y. Y ahorita dicen, ah, sí que el mínimo está en tal lugar. ¿Por qué? Porque ustedes van a verlo gráficamente. ¿Dónde está el mínimo? Ahora sí lo pueden decir, ¿verdad? ¿Dónde está el valor mínimo? A la mitad. ¿En qué valor de x? En 0. En 0, ¿verdad? Este es el valor mínimo de x, es 0. Y usted entonces dice, bueno, pero ¿cuánto es en 0? ¿Cuánto es el valor de la función? Dice, bueno, a la función que le estás mandando, 0 al cuadrado es 0. ¿Verdad? Quiere decir que la función, el mínimo de la función es 0 para x0. ¿Sí? Ese es el valor mínimo. Ahora, esta es una función que ya la conocemos, tiene esta forma y es muy fácil saber aquí que esto es un valor mínimo en ese punto, ¿verdad? Porque ya estamos viendo la función. Ahí, la mayoría de las veces, cuando uno tiene datos experimentales y los grafica, primero no son tan bonitos como una función como esta, sino que además tienen un cierto error, ¿verdad? Un cierto error que normalmente ese error sigue una distribución normal. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, aquí otra función y2, voy a poner y2, f1 de x, va a ser igual, pero ahora voy a ponerle en y2, pero además de eso voy a añadirle un error. Si vamos a añadirle un error, con la función random quiere decir aleatorio, ¿verdad? Y normal. Recuerden que esta función tiene entonces 3 valores, ¿verdad? Tenemos entonces aquí, ahora vamos a hacerlo así primero, antes de... aquí. El centro de esa función va a ser 0, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces una distribución normal de una desviación estándar de, vamos a suponer 0.5. Y queremos igual cantidad de puntos para x, o sea que va a ser 100 puntos, 100 valores. Vamos a graficar ahora
cómo se vería esa función, esos puntos aleatorios. Entonces vamos a graficar aquí x contra y2, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más de desviación estándar, vamos a ponerle 1 para que se vea mejor la... Entonces normalmente lo que uno tiene, voy a poner un poquito, es para que se exagerarla un poco para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ponerle 2, o sea que uno normalmente no tiene en los experimentos, ¿verdad? No tiene unos valores así que sigan una curva así tan perfecta como esta que hicimos primero, sino que los valores normalmente van a tener un ruido, o sea, un error, como están viendo ahora usted aquí. Están viendo estos que no coinciden exactamente con la curva. Siguen la tendencia, pero entonces no son exactamente el valor teórico. Entonces, vamos a suponer que los puntos corresponden a valores experimentales y la recta corresponde al valor teórico. Entonces, a partir de los puntos, uno quiere encontrar la función sin el error, ¿verdad? La recta, la línea continua. Y eso es entonces a lo que le llamamos entonces la optimización, buscar ese punto central, ¿verdad?, de ese error. Ahora, para ello se utiliza la función, entonces la función minimize, que es la que tenemos acá definida. Vamos a suponer usted no conoce la función, usted sabe, tiene sus puntos, pero no conoce la función. Entonces, yo tampoco sé en qué x se encuentra el mínimo. Entonces vamos a decirle aquí que me dé una respuesta que minimice, ¿verdad?, la función f1, ¿verdad?, que es la que tenemos acá. La función f1, vamos a minimizar esta función. Vamos a decirle, vamos a mandarle un valor inicial, vamos a decirle que en 8, que comience en valor x igual a 8. Y vamos a decirle que utilice un método. Este método que voy a utilizar aquí es el método, ahorita les explico allí el método. Nelder Mead. Este es el método. Y esto me regresa entonces esta variable que se llama res. Vamos a ver. Ahora, este método, hay varios métodos, perdón. Hay varios métodos que utiliza esta función. Ustedes pueden buscar esta función en Google, nada más poniendo, por ejemplo, aquí está. Le pueden colocar esto, SciPy, ¿verdad? Esta es la librería SciPy, o buscar scipy.optimize, como está aquí, y le aparece de una vez esta página del SciPy, donde está toda la explicación de esa librería. Nosotros vamos a... es una librería que tiene muchas cosas, ¿verdad? Como les dije, es una librería bastante compleja, tiene bastantes cosas diferentes. Hoy estamos viendo una sola de esos paquetes, que es el paquete de optimización. Tenemos otro paquete como del álgebra lineal, de interpolación, de integración y así, ¿verdad? Por ahora vamos a ver este de optimización. Entonces, vean que aquí están los métodos. Los métodos que tienen aquí definidos. Aquí vamos, el primero, que es el Nelder Mead, ¿verdad? Es el que vamos a utilizar, es el que más se utiliza. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar ese Nelder, creo que le puse mal aquí la rayita en el centro, Nelder Mead, según esto de acá, va a ver, ajá, en medio la rayita, estamos bien. Y vamos a ver entonces cuánto vale esa función. Aquí me dice entonces que, miren, si lo pongo así solo, res, me dice que la optimización, el mensaje, ¿verdad?, terminó satisfactoriamente, o sea, con éxito, ¿verdad? Successful, aquí. Acá, que tuvo éxito, dice cierto. Status 0 es que terminó bien todo, ¿verdad?
Aquí el fun es la función, el valor de la función final, que fue 5.048 por 10 a la menos 29. O sea, eso es 0, ¿verdad? Para nosotros eso es un 0. Sería el valor de la función en ese punto. Y el valor de x dio menos 0.71 por 10 a la menos 15. Para nosotros también eso correspondería a un 0. Estas funciones, recuerden, son aproximaciones. No le va a dar un valor exacto, sino que va a ser lo más aproximado posible. Y así nos va dando el número de interacciones, que fueron 20 en 20 pasos de cálculo. Entonces encontró ese punto inicial. ¿Qué hizo el programa? Comenzamos, como dice aquí, comenzó en 8, comenzó más o menos por aquí, fue buscando el método este, ¿verdad? El algoritmo fue buscando el mínimo con un gradiente hasta que llegó al punto, a este punto de aquí. Y entonces así encuentra el punto mínimo, ¿ven? Haciendo una búsqueda hacia valores menores. Él puede pasar para allá, para acá, y al final se va centrando en el valor más bajo posible, que eso es entonces lo que se llama una minimización. Ahora, aquí se le puede añadir a partir de también aquí a la función que sea un poco más precisa. Por ejemplo, con tol, que es tolerancia, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, 1 exponente a la menos 8, por ejemplo, o 1 por 10 a la menos 6, que es normalmente lo que se puede usar. ¿Ven? ¿Verdad? Que aquí ahora acá había hecho 20, ahora hizo 34 iteraciones. ¿Ven? Y así encuentra los valores finales. Aquí 10 a la menos 29, eso es 0, 10 a la menos 15, eso es 0. Así podemos entonces ver el valor final. Ahora, si yo quiero solamente el valor de x, ¿verdad? Entonces nada más escojo este valor, res.x, por ejemplo. Me da el valor de x, en que entonces es menos 7 por 10 a la menos 15. Y así obtenemos el valor mínimo de la función. Ahora, vamos a poner la función, vamos a cambiar la función un poquito más complicada, por ejemplo. O por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero comenzar, vamos a comenzar en menos 5, por ejemplo. En vez de ser 8, vamos a comenzar en menos 5. Le cambiamos este valor aquí, menos 5, y le decimos que calcule. ¿Ven? Con menos 5 sí me dio, la x me dio 0 exactamente. Vamos a suponer que yo le digo, bueno, yo quiero comenzar en menos 7.5. 7.5. También da 0. O sea que encuentra el valor de 0, lo encuentra muy fácilmente de este lado de acá. De acá vamos a ponerle 5 de cualquiera de los dos lados. También dio 0. Bueno, cuando comenzamos en 8 fue que dio, vamos a ver, 8. Ahí sí da entonces un número, es muy cercano a 0, ahora para nosotros 10 a la menos 15 sería casi que 0 igualmente. Así ya sabemos que ese es nuestro centro, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que se llama un mínimo global, porque esta función solamente tiene un solo mínimo, que está en 0. Pero podemos tener una función, por ejemplo, que tenga, puede tener varios mínimos. Vamos a hacer una función, vamos a hacer otra función diferente que esta. Vamos a escribirla aquí abajo, para no borrarla. Vamos a hacer otra función def, vamos a llamarle f2 de x. Y vamos a decirle, bueno, yo voy a hacer una función un poquito más compleja que esa, con exponenciales, por ejemplo, z igual, no es necesariamente poner z, lo hago para mayor claridad, pero pueden ponerle el return y la función de una vez al lado. Por ejemplo, menos np punto exponencial de menos x menos 5 al cuadrado, por ejemplo, entre 10
Esta es una función, de una curva gaussiana, pero al revés, negativa. Por eso le tiene el menos aquí adelante. Entonces, menos, vamos a ponerle, recuerden que, no sé si han estudiado la curva gaussiana, pero la curva gaussiana aquí hay un x al cuadrado. El menos 5 aquí es el centro de la curva. Entonces la x va en cuando la curva la x vale 5, esto vale 0, y entonces tiene el máximo. Pero como aquí le estamos poniendo un valor negativo, entonces sería un mínimo. Ahora vamos a cambiarle acá, vamos a decirle acá que el otro centro esté en... Son dos curvas gaussianas que vamos a poner juntas aquí. La primera aquí y acá la segunda. Pero vamos a decirle que la desviación sea de 1. Acá era de 10, esta es más ancha, esta es más angosta. Entre más alto este valor, más ancha es. Así que este es 10 veces la desviación estándar que esta. Entonces vamos a decirle que regrese ese valor. Return z. Esta es la función f2. Bien. Voy a usar esto mismo. Bueno, vamos a graficarla primero para que ustedes la vean. Vamos a graficar esta función con el plot, ¿verdad? Vamos a decirle aquí plot xy. Hay que generar los valores de x y los valores de y. Vamos a hacer entonces unos valores de x igual a np.linspace. Vamos a ponerle desde menos 5 hasta 10, por ejemplo. Eso lo podemos variar después. Y vamos a darle allí 100 puntos. Y para cada uno de esos 100 puntos vamos a calcular el valor de y, que sería, por ejemplo, f2 de x. Vamos a graficar esta función. plt.plot y vamos entonces a mostrarla, ¿verdad? Show aquí. Si no hay errores, me debe dar. Ahí está. Miren esta gráfica. Esta gráfica, esta es una curva, fíjate que es una curva gaussiana, pero al revés. Por eso es el valor negativo. El valor máximo aquí es 0 y cae, ¿verdad? Cae hasta por acá. Y sube y vuelve a bajar aquí. Aquí hay un valor, este se llama un mínimo global, porque es el mínimo menor que hay, ¿verdad? Luego tenemos acá otro mínimo que se llama un mínimo local. Ahora, estos métodos de minimización van lo que se llama bajando por el gradiente negativo, o sea, van buscando a través de la curva, van buscando un mínimo. Pero cuando llegue aquí, entonces encuentra el mínimo y se queda aquí, pero no es el mínimo global. Ahora, si iniciamos acá, empieza a buscar por aquí y llega a este mínimo, o sea que nos va a dar diferentes respuestas dependiendo de dónde iniciamos. Si comenzamos por este punto de aquí, va a buscar hacia acá, pero si buscamos un punto por aquí inicial, entonces se viene hacia acá. Entonces esto me puede tener un problema de cuando no conocemos la función, porque aquí estamos haciéndolo al revés, conocemos la función y buscamos el mínimo. Normalmente cuando tenemos datos y queremos poner eso en un modelo, no conocemos el mínimo. O no conocemos la función tampoco. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Voy a copiarme esto de acá. Todo esto voy a copiármelo para ver las respuestas. Vamos a ver aquí qué debo cambiar de... Yo copié de allá arriba. A ver qué debo cambiar de aquí para que me pueda hacer el cálculo bien. ¿Qué debo cambiar? Con esto que tenemos aquí, ¿qué debo cambiar ahora acá?
Vamos a ver quién me dice. Los límites. No, los límites también, aquí los límites también, pero vamos a ver, la gráfica ya está hecha, ¿verdad? Pero para la minimización, ¿qué error tengo yo aquí en este momento? Yo sé que lo copié de acá, ¿verdad? De la primera que hicimos. ¿A cuál se refería esta minimización aquí? ¿A qué función? A la función 1, ¿verdad? Pero ahora esta gráfica corresponde a qué función? A la función 2. 2. Entonces tenemos que cambiar ese 1 por el 2. Vean que vamos a comenzar en 8. Vamos a comenzar aquí. Entonces ya debe venir buscando aquí y llegar a este mínimo aquí. Vamos a ver cuánto vale ese mínimo allí. En X. Vale 4.9999, o sea 5, ¿verdad? O sea aquí el valor mínimo es 5, con el valor de 8. Voy a comenzar ahora, por ejemplo, en 3. ¿Sí? Aquí. En 3. No llegó al mismo punto, pero por el lado izquierdo, ¿verdad? Llegó hasta acá. Pero ¿qué pasa si le pongo 2? Aquí. Que está más o menos por aquí. ¿Ven? Llegó a 1.085. Eso es, ¿verdad? Aquí sabemos que el valor que pusimos es 1, ¿verdad? Acá es x menos 1, o sea que el valor central ahí es menos 1, pero no es exactamente menos 1, porque también esta función, esta otra función, las dos se suman y no corresponden exactamente al 1. Pero aquí está entonces ese valor de 1, quiere decir que llegó fue a este mínimo de acá. Si comenzamos, por ejemplo, aquí en menos 1, por ejemplo, por aquí, en algún punto por aquí, vamos a ponerle menos 1. Bien, también llegó al mismo valor de 1.085, o sea que llegó a esta X de acá. ¿Bien? Entonces, dependiendo del punto donde iniciemos, si hay diferentes mínimos, podemos llegar entonces a obtener diferentes respuestas. Entonces, lo que normalmente se hace en una optimización es hacer como un escaneo de varios puntos, o sea, uno inicia en diferentes puntos y va viendo las respuestas. Si hay diferentes respuestas, entonces quiere decir que tenemos diferentes mínimos. Y aquel punto que tenga el mínimo global, o sea, uno tiene que ir buscando resultados, ¿verdad? Usando esta función y generando diferentes resultados. Ahora, si yo pongo aquí, por ejemplo, fun, en vez de x pongo fun, ¿ven? Me va a dar el valor en ese mínimo. O sea, aquí es menos 1.2. Este es el valor. ¿Ven? Entonces, fíjense, por ejemplo, imagínense que ahora hacemos lo siguiente. Vamos a hacer esto en un ciclo, por ejemplo. For, por ejemplo, x en el rango entre menos 4 y 10, por ejemplo. De 1 en 1. Vamos a generar una serie de datos. Recuerden, aquí tenemos que darle una sangría. Y vamos a que haga un print para que veamos diferentes resultados. Print res.x y res.fun para ver los dos resultados y a ver qué hace el programa. Vamos a ver. Bueno, no, le puse el mismo valor, no le cambié aquí, vamos a cambiar la X acá. Vamos a poner la X aquí. Salió fue el mismo valor porque no había cambiado la X acá. Vamos a ver. Ok, entonces ustedes se dan cuenta aquí que para estos valores podemos poner aquí el valor de X también para que tengamos el valor inicial de X, el valor de final de X, que es cuando obtiene el mínimo, y luego la función. Entonces, fíjense, aquí comenzando en menos 4, llega a 1.085 con este valor. Hasta llegar hasta aquí, ¿verdad? Hasta el 2, encontró fue el primer mínimo. ¿Ven? Luego de 3 en adelante,
encontró el segundo mínimo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es el mínimo global? El mínimo más negativo, en este caso el menor sería 1.2. Entonces este es el mínimo global y este es un mínimo local. O sea, ¿por qué? Porque este menos 1.2 es más negativo o es menor pues que 1.00 algo, 1.00, ¿verdad? Que está aquí, es menor. Entonces, de esa manera sabemos cuál es el mínimo global. Y el que entonces normalmente estamos buscando un mínimo global. Ahora, recordemos lo siguiente, en un experimento no conocemos el mínimo, los mínimos globales, no conocemos la función y normalmente también lo que requerimos es obtener valores, parámetros, ¿verdad? Como ustedes cuando hacen una regresión lineal quieren obtener parámetros. ¿Cuánto es la pendiente? ¿Cuánto es el intercepto? Estos son los parámetros de la función. Es como si acá yo pusiera como parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de central, o buscara, por ejemplo, cuánto es la desviación estándar requerida. Entonces ya esos serían parámetros. Aquí no cambiamos los parámetros. Entonces tenemos aquí que de esta forma, haciendo un escaneo, también pudiera haber sido un escaneo aleatorio. Podíamos ir buscando diferentes puntos iniciales y buscando entonces cuál es el mínimo global. Eso hay que hacerlo cuando se hace una optimización con datos experimentales. Por ejemplo, ustedes están haciendo un experimento de la actividad de una enzima, por ejemplo. La enzima, sabemos que una enzima tiene una actividad que va a depender del pH, por ejemplo, y depende de la temperatura. Entonces nosotros sabemos que la enzima tiene una temperatura óptima de trabajo y tiene también un pH óptimo de trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer un experimento en donde medimos diferentes pH con diferentes temperaturas y vemos la actividad que sería la variable de respuesta. Entonces podemos generar una gráfica, ¿verdad? En ese caso sería en 2 dimensiones, donde me diga cuáles son las actividades en diferentes puntos. Y yo quiero ahora con un modelo determinar cuál es ese punto y cómo depende la actividad del pH y de la temperatura. Entonces tendríamos que usar una estrategia como la que estamos haciendo en este momento. Vamos a ver otro gráfico un poquitito más complicado. En este caso vamos a tener una función que vamos a llamarle la función el modelo, ¿sí? En este caso vamos a ponerle la función el minimize, vamos a añadirle ahora sí parámetros. Entonces esos parámetros vamos a llamarles x0 y x. X va a ser el valor de x, ¿verdad? Normal, y x0 van a ser nuestros parámetros. Le podemos haber puesto también P0, ¿verdad? Si queremos. Este modelo, vamos a ponerle entonces, vamos a calcular un valor z. Esa variable z puede ser otra variable y calculada o cualquier otra cosa. Vamos a ponerle ycalc, ¿verdad? Eso puede cambiar. Y calculada es igual, vamos a poner una función matemática. Entonces tenemos el parámetro, estos parámetros es un arreglo, ¿sí? Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 parámetros diferentes que podemos mandarle a la función. Esta función que vamos a trabajar ahorita tiene solamente 2 parámetros. Vamos a poner x0, 0, que es el primer parámetro, por x, o sea, x al cuadrado, por el exponencial de menos x entre x0, ahorita les explico aquí, ¿verdad? x01, esto sería nuestra función. Aquí tenemos entonces una función que es escrita, vamos a ver si la podemos escribir aquí en texto. Voy a ponerla aquí arriba.
Vamos a subirla aquí. Vamos a ver aquí. Esta función sería y calculada es igual a, vamos a llamarle x sub 0 por x elevado al cuadrado por el exponencial de o vamos a poner la e, ahora sí, e elevado a la x sobre x sub 1. Vamos a ver si lo escribí bien. Así, esta función que está acá, está bien. Vamos a ponerla aquí. Esta es la función que vamos a nosotros a calcular, ¿verdad? Sería x sub 0, que es este sub 0 es este de aquí, x, el 0 que está aquí, x sub 0 es un parámetro. Luego x al cuadrado por exponencial de x sobre x sub 1. Ese, aquí faltó el menos, perdón, vamos a poner el menos allí. Poner el menos aquí. Recuerden que esto lo escribimos en látex así, ¿verdad? Solamente para que se vea mejor la función. De la y calculada va a ser este valor, o sea, el valor real de la función. Entonces vamos a decirle aquí que retorne el valor de la y calculada. Ok. Esta es una función, así que aquí no va a generar nada, solamente se carga la función. Y vamos ahora a hacer otra línea de código aquí para definir ahora entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a generar primero una serie de datos experimentales, ¿sí? Vamos a simular unos datos experimentales que tengan que ver con lo siguiente. Primero vamos a dar unos parámetros iniciales a x sub 0. Vamos a ponerle aquí que es un arreglo de NumPy. Vamos a ponerle 5 y vamos a ponerle 1.0. Eso lo podemos cambiar, o el programa mismo, la minimización, luego me va a cambiar estos valores. Y vamos a generar una gráfica de estos valores. Vamos a generar esta gráfica, vamos a poner entonces valores de x. Como lo pongo aquí, experimentales, por ejemplo. Vamos a hacerlo en un arreglo, en un line space. A ponerlo desde 0. Vamos a ponerlo hasta 20. Vamos a poner hasta 20. Vamos a generar allí, vamos a generar 100 datos o 50 datos pueden ser. Y vamos a generar ahora una serie de valores primero de esta función que está aquí. Entonces vamos a graficar esta función. plt.plot. Bueno, me faltó la y. Vamos a hacer, antes de eso vamos a hacer la y. Vamos a generar una y experimental que va a ser igual. Este es el valor de las x. Vamos a suponer que estamos haciendo un experimento. Ya tenemos las x experimentales, puede ser por ejemplo temperatura o algo así, y la y calculada, o sea, la variable dependiente. La x es independiente, la y es la dependiente. Y vamos a poner a generar este modelo. Con este modelo con esta función que está aquí, vamos a generarla.
le mandamos el valor, fíjense que aquí dice valor de x0 primero, y luego los valores de x, pero los valores de x son los valores de x experimentales. ¿Ven? Ahora, a estos valores experimentales vamos a añadirle nuevamente lo que hicimos allá, vamos a añadirle un error normal, un error normal. Estos errores, cuando uno añade error de tipo normal, la media es 0. Y vamos a ponerle 0.6 de desviación estándar, y debemos generar la misma cantidad de datos que tenemos aquí, que son 50. Eso tiene que coincidir, porque si no esto sale un error, ¿verdad? Para que se puedan sumar uno a uno, tienen que haber, si hay 50 valores de x, tienen que haber también 50 valores de los errores. Ok, vamos entonces ahora sí a graficar esos puntos. plt.plot, no, aquí vamos, como son puntos, vamos a ponerle scatter, aquí, x experimental contra y experimental, para que me dé como puntos. plt.show. Está generando, fíjense los datos como el error es muy grande, ¿verdad? Tiene un error demasiado grande para estos datos. Vamos a ponerle punto 0.6. Ahí están los datos. Estos son datos experimentales, por ejemplo. Y quisiéramos buscar esta función. O sea, nosotros estamos haciéndolo al revés, porque nosotros en un experimento obtendríamos los datos, pero no tendríamos la función. Nosotros estamos teniendo la función y generamos un error para simular unos datos experimentales. Ustedes tienen el experimento, que son estos, y no tendrían la función. Tendrían que buscar la función, pero entonces uno hace una hipótesis, ¿verdad?, de que esos datos siguen esa función. Uno hace la hipótesis de que, bueno, el modelo es este. Entonces vamos a ajustar nuestro modelo a los datos experimentales, a estos. Entonces vamos a asumir que estos son los datos resultantes. Y voy a utilizar entonces este modelo para encontrar los dos, para encontrar entonces los dos parámetros, x0 y x1. Hice el cambio, aquí puse, eso pasa a veces, vamos a cambiarlo nuevamente, 5.0 y 1.0. Estos son nuestros dos parámetros. Son los parámetros iniciales. Nuevamente, esos son valores que ustedes, cuando están haciendo una optimización, también lo definimos inicialmente como algo posible, y la función luego va a buscar el valor más cercano del mínimo más cercano, ¿verdad? Al final nos va a dar los valores finales. Entonces vamos a ver ahora. Tenemos estos datos. Yo quiero ahora hacer el modelo, llamar entonces, generar mi modelo. Genero mi modelo y agarro entonces los valores experimentales y trato de ajustarlos al modelo haciendo una minimización de, o sea, lo que se llama mínimos cuadrados. Vamos a ver el modelo puro cómo sería. Vamos a ponerle aquí sin el error, ¿verdad? Sin el error. Habría que eliminar solamente esto de acá, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que buscar es cuánto vale el modelo con un x0 que ya nos los va a dar entonces nuestro programa. Ok. Entonces para calcular, vamos a ponerlo aquí así para que lo veamos. Vamos a poner así, plt.plot. Esto sería lo que tendríamos al final, ¿verdad? Vamos a suponer x experimental contra el modelo, que es el modelo, con x0 y la x experimental. Esto me va a dar un gráfico que sería el gráfico del modelo. ¿Ven? Entonces lo que queremos es esta gráfica, este modelo, así como aparece aquí. Eso no lo tenemos, ¿verdad?, en un experimento. Solo lo estamos poniendo aquí porque ya conocemos el modelo.
Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, para cada punto del experimento, son estos puntitos que ustedes ven allí, vamos a ver la diferencia que hay con el modelo. ¿Ven? Para cada punto medimos la diferencia con el modelo y entonces hacemos una suma de esas diferencias al cuadrado. O sea, cada diferencia puede ser positiva, como en este caso para este punto, como también puede ser negativa con respecto al modelo, ¿verdad? Este es mayor que el modelo y aquí este punto es menor. Para no tener problemas con valores positivos y negativos, entonces se elevan las diferencias al cuadrado. De esa manera, por eso se llama mínimo cuadrado. Entonces, todas esas diferencias al cuadrado se suman. Entonces, vamos a hacer una función. Voy a poner esa función aquí arriba. Vamos a poner un código aquí para definir la función que va a realizar entonces la minimización. Vamos a otra función. Vamos a llamarle F3. Solamente necesitamos aquí es X0, ¿verdad? Y vamos a decirle entonces que ycalc es igual al modelo. La y calculada es la y del modelo, con x0 y las x experimentales. Así mismo como hicimos acá el gráfico este, ¿verdad? Este, aquí, eso es la y calculada. Y ahora, vamos a decir que z es igual a la suma, dejamos hacer una suma con el numpy, sum de la y experimental, que esa ya la tenemos aquí, ¿verdad? Calculada, la y experimental, menos la y calculada al cuadrado. O sea, sumamos, aquí me faltó, perdón, aquí me salté una, aquí viene un paréntesis. Y aquí. Ok, aquí estamos haciendo, aquí están las diferencias de cada punto. Esa diferencia se eleva al cuadrado y luego todas esas diferencias se suman. Y ese es el valor de la función. Entonces lo que nosotros tenemos que ahora que minimizar es el valor de z, el valor de esa suma de diferencias al cuadrado, que es lo que se llama un mínimo cuadrado o minimización por mínimo cuadrado. Entonces vamos a que regrese esta función, que regrese el valor de z, que es la suma de los cuadrados. Ok, vamos a cargar esta función aquí. Entonces, acá vamos a hacer entonces ahora sí la búsqueda de los valores reales, ¿verdad? Vamos a buscar entonces para minimizar esta función, ¿qué hacemos? Vamos a hacer para buscar el mínimo. Ya tenemos los datos experimentales que lo hicimos aquí, ¿verdad? Aquí. Lo tenemos aquí. Lo podemos hacer aquí también. Vamos a hacerlo aquí mismo en la línea para que. ¿Cómo yo busco el valor óptimo? Con la función de minimización, esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta. Lo único que vamos a hacer los cambios necesarios. Control C. Pero vamos a usar F3, que es la función de minimización. F3 aquí. F3. Y aquí vamos a mandarle los valores de X0. ¿Sí? Los valores de Y experimental y de X experimental que se van a usar aquí son los que hemos definido acá. Ellos se pasan directamente, no hay que mandárselos, ya están en la memoria. Así que ya obtenemos el valor, vamos a suponer los valores de X correspondientes. Ahí se van a ser los X sub 0 que regresa el programa. Vamos a ver qué nos da esto. Ok, aquí pasó. Esto aquí tengo que... que puse res X. Vamos a poner res.
igual. Lo que vamos a ver acá. Vean que los valores de x ahora son 2. 1 y 2. ¿Ven? Entonces el primer valor es 5 y el siguiente es 9.92 por 10 a la menos 1, que es como si fuera entonces 1, ¿verdad? 9.92 aproximadamente por 10 a la menos 1 es aproximadamente 1. Y la función, el mínimo error que dio fue este. ¿Ven? Este es el valor mínimo de error encontrado con esos valores. Pero ¿por qué dio casi los mismos números, ¿verdad? 5 y 1. Porque estamos usando un modelo que tiene entonces ya estos valores. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no conozco este 5 y este 1? ¿Ven? Vamos a suponer que sea 4. ¿Sí? Vamos a cambiar estos valores acá. Vamos a poner esta línea. Vamos a poner esta línea acá. Vamos a suponer, esto es para generar los datos. Aquí. Voy a mandarle unos valores diferentes acá. X0. Voy a mandarle entonces que sea 4 y 0.5, por ejemplo. Para que no sean los mismos de acá. Pero ya el modelo, ¿verdad? Fue generado, los datos experimentales fue generado con este valor, pero nosotros no conocemos a priori estos valores en un experimento y suponemos que pueden ser estos. Entonces vamos a ver cómo resulta. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, 4.99 y 9.97 por 10 a la menos 1, que es aproximadamente 1. Ahora, ¿cómo yo demuestro gráficamente, cómo demostramos gráficamente que estos son los valores? Tendríamos entonces que llamar al modelo. Vamos a suponer que yo no tengo esto. Vamos a graficar los datos experimentales nuevamente. Esto que está acá. Aquí. A graficarlos aquí, aunque sea otra gráfica aparte. Aquí vamos a tener nuestros datos experimentales, siempre lo vamos a poner como punto, pero ahora el modelo no va a tener estos valores de x0 que iniciamos aquí, sino que estos van a venir en la respuesta. A esos valores de x respuesta vamos a llamarle xr, ¿verdad? Va a ser la respuesta, las x de la respuesta. Recuerden que esa respuesta, según vieron ustedes acá, tiene dos valores. La x, ¿verdad? Tiene el primer valor que sería x0 y este es valor x1. Entonces vamos a llamar a nuestro modelo, pero ahora con XR, ¿verdad? Que es el valor calculado. ¿Sí? Este es XR, el valor calculado. Vamos a ver si coincide con los valores que tenemos aquí. ¿Ven? Entonces ya, esto sería lo que, perdón, este de acá. Esto sería lo que realmente nosotros vemos, aunque aquí no van a ver mucha diferencia porque ya teníamos el modelo, ¿verdad? Pero cuando tenemos datos experimentales, lo que tienen son los puntos y al final, con el modelo que se propuso, obtenemos la línea. Entonces, si ustedes ven que esto sigue los datos experimentales, entonces demuestran que su modelo es bastante correcto, ¿verdad? No es específicamente, no quiere decir que sea el correcto, pero sí se ajusta a los datos experimentales. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí. No sé si se comprendió bien lo que estamos haciendo, porque en este caso ustedes no tienen los datos, o sea, estamos generando los datos experimentales aquí. ¿Sí? Aquí estamos generando los datos experimentales. Eso no lo hacemos en un experimento. En un experimento tenemos, vamos a quitar esto de aquí. En un experimento tenemos los datos experimentales obtenidos de mediciones, ¿verdad? Allí no tienen que añadir ningún error de normal, porque eso en realidad el dato cuando miden ya tiene ese error.
Entonces, cuando hacemos un experimento, por ejemplo, medimos, por ejemplo, pH, diferentes pH, esos serían los X experimentales. Y para cada pH, por ejemplo, medimos actividad enzimática, eso sería la Y experimental. Eso es lo que ustedes tienen en un experimento real. Estos valores de aquí son inventados. O sea, uno inicia con un valor más o menos ahí tirándole al ojo, ¿verdad? ¿Qué valores pueden ser? Esos datos no se conocen y normalmente hay que hacer varias combinaciones y buscar entonces cuál es el que da el menor error posible. Y así con eso podemos entonces vamos a generar esto aquí, podemos tener una gráfica, eso sí, de los datos experimentales, pero no tienen el modelo. Entonces, esto parece un modelo de este, ¿verdad? Entonces ustedes crean un modelo como este. Cada experimento tendrá de cada tipo, ¿verdad? Tendrá un modelo que puede ser diferente a otro, ¿verdad? Entonces, luego que ya saben eso, dice, bueno, yo tengo mi modelo, ahora lo que vamos a hacer es hacer la minimización. Entonces, para minimizar, creamos la función de la suma de los cuadrados, de las diferencias de los cuadrados. Lo que da el modelo, que sería la Y calculada, le restamos la Y experimental. O al revés, pues da lo mismo. Y experimental menos Y calculada. Cada uno de esos valores al cuadrado, luego se suman todos. Esto es un solo valor Z que da, que es el error. Por cada punto que ustedes generan, tienen un error. Con eso, y ya que tenemos el modelo en F3, ya el mínimo, la minimización, perdón, y tenemos los parámetros en X0, que son estos, buscamos cuáles son los datos los parámetros de nuestro modelo, que serían los X0, que aquí vienen como X, y entonces aquí lo vamos a poner en esta variable. El nombre de esa variable le pueden dar el mismo X0 si ustedes quieren. Pero vean que X0 tiene un valor, acá le pusimos otro valor que no sabemos cuál era, ¿verdad? Y luego entonces acá le pusimos XR para no poner el mismo nombre de allá, ¿verdad? Pero se pudo haber puesto aquí también X0. Y con eso generamos nuestra gráfica de datos experimentales y nuestra gráfica del modelo. ¿Ve? Y aquí tenemos entonces el resultado. Si te ven una gráfica como esta en un experimento, ya eso es bastante significativo de que es un buen ajuste. O sea, el modelo se ajusta a sus datos experimentales. Ok. Normalmente cuando uno trabaja en un experimento, uno tiene esos datos en un archivo de Excel, por ejemplo. Uno normalmente en el laboratorio trabaja con Excel. Entonces usted dice, bueno, aquí tengo mis datos y aquí están el resultado. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para generar unos datos en Excel. Ok, vamos a ponerle aquí tiempo o T y vamos a ponerle acá valor de A. ¿Sí? Vamos a complicarnos tanto la vida. Entonces vamos a poner aquí valores 0, 2, 4, 7, 8, 10, 15, por ejemplo. Son valores de tiempo, ¿verdad? Son tiempo que ustedes tomaron una medida de una variable. Pero yo voy a hacer que esta variable, vamos a darle un valor entonces aquí. Vamos a ponerle, bueno, esto va a ser igual a 5.0 por el exponencial de menos 3 por x, que es esta de aquí. Y a esto voy a añadirle, creo que acá en Excel es aleatorio. Vamos a ponerle aquí por 0.1 el valor aleatorio.
O sea, es lo mismo que estábamos haciendo allá, generando los datos. Está aquí en Excel es aleatorio, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí y vamos a copiar esto para acá para generar los datos, ¿sí? Tenemos aquí una serie de datos aquí generados acá en Excel. Ahora vamos a crear un archivo CSV con estos datos y lo vamos a leer, y con esos datos, estos son los datos que ustedes obtuvieron en un experimento en el laboratorio. Ustedes saben que eso es un decaimiento exponencial, pero necesitan para este decaimiento exponencial dos parámetros, el 5 y el valor de 3, que son los parámetros que requieren. Y ya ustedes saben que esos parámetros, aquí hice algo mal, vamos a ver. No, vamos a ponerle aquí, este baja muy rápido, 0.3. Copiarlo nuevamente. Sí, ahora vamos a 0.2. Ok, vamos a poner estos datos. Vamos a pasar esto a CSV. Lo vamos a subir al GitHub. De allá lo leemos. Lo ponemos en un data frame. De ahí agarramos los valores y los ajustamos a nuestro modelo de decaimiento exponencial. Vamos a generar primero el CSV. Entonces, guardar como. Poner aquí en mi documento, vamos a ponerle que sea como CSV. Esto ustedes lo saben hacer, ¿verdad? Vamos a poner aquí experimento 1. Experimento 1 se va a guardar en documento, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Ok. Ahora estos datos que fueron de un experimento que ustedes hicieron ahí en el laboratorio, vamos a ir a el GitHub. Vamos a subirlo aquí. Vamos a subirlo aquí, esos valores que tenemos allá de ese experimento, lo subimos acá. Esto lo pueden subir también al Google Drive, también funciona. Entonces vamos allá a buscar aquí el ¿qué pasó aquí? Dice que no están disponibles vamos a buscar otro GitHub de los que tengo ahí, porque es que aquí no estoy en la ¿cómo le digo? Que este lo crié con otra. Vamos a poner aquí GitHub con otra cuenta. GitHub, creo que este sí está bien. Ok, aquí. Vamos a ponerlo acá. Ustedes tienen el suyo, así que ahí no yo tengo varias cuentas de GitHub y aquí sí me aparece. Porque esta sí es mi cuenta con mi clave, ¿verdad? Mi cuenta de Google, perdón, de Gmail. Y vamos a buscar ese documento en acá, experimentos. Experimento 1, este dato que está aquí. Y aquí lo leyó, lo subió, vamos a leerlo. Y ahora, experimento 1, aquí está el dato. Los datos. Aquí va a aparecer la tabla ahorita con la encabezado que es T y A. Aquí, T y A, estos son los datos experimentales. Recuerden entonces que para poderlo leer hay que sacar la URL
con el RAW aquí, ¿verdad? Vamos a buscar esos datos. Control C. Y a leer estos datos que están en CSV, y ahora sí los voy a llamar desde aquí. Entonces, esa es mi URL. Vamos a poner así, URL igual. Ahí tenemos nuestros datos. Aquí debemos, yo creo que no leí el panda, ¿verdad? Acá no puse pandas. Vamos a llamar al pandas también para poderlo tener aquí. Aspiri, ¿verdad? Recuerden, las importaciones es mejor tenerlas todas en la primera celda. Es más ordenado. Entonces vamos a... ¿Cómo llamo a la base de datos? Vamos a ver quién se acuerda. CSV. No, pero ¿cómo ponemos? No era CSV solito, ¿qué era? ¿Qué poníamos allí? Eso lo estaban haciendo en las tareas. RL no es. ¿Ah? Era read-csv. Exacto. CSV y nuestra URL, ¿verdad? Vamos a verificar ahí que tenemos en el DF, ahí tenemos los datos. Esta es verificación nada más. Ok. Ahí están nuestros datos experimentales, ya lo tienen en Python. Ahora vamos a ponerle aquí que los X experimentales, para seguir la misma nomenclatura que tuvimos ahí arriba, va a ser la columna de DF que corresponde al tiempo, ¿sí? Y vamos a decirle que la Y experimental es igual al DF que corresponde a el valor de A. ¿Ven? Y ahí obtenemos nuestra Y experimental y nuestra X experimental. Primera columna la X, segunda columna la Y experimental. Creo que de ahí en adelante lo que podemos hacer ahí para ver rápidamente cómo están nuestros datos, hacer generarlos. X experimental, Y experimental. ¿Por qué es bueno hacer la gráfica? Porque ahí les da inmediatamente también de más o menos cómo están los puntos, ¿verdad? Aquí show. Aquí nos va a dar cómo esos datos se distribuyen en el espacio, ¿verdad? Ahí está. Estos son nuestros datos. Y nosotros sabemos ya por la teoría que ese es un decaimiento exponencial. Por ejemplo, es una ecuación de primer orden, ¿verdad? Decaimiento exponencial. Yo con esto ya aplico lo que hicimos acá. O sea, yo voy a hacer un modelo, pero ahora yo sé que es un modelo de decaimiento exponencial. Vamos a poner el modelo aquí arriba. Vamos a poner así. Def modelo, vamos a ponerle modelo 2. Vamos a ponerle X0 y la X. ¿Sí? Vamos a copiarnos del que hicimos acá. Vamos a copiarnos de este modelo. De X0X, pero ahora la función no es esta. Ya nosotros sabemos que esa función va a ser un decaimiento exponencial. Entonces vamos a poner acá Y calculado, para copiarnos de aquella, ¿verdad? Dos puntos aquí, vamos a poner así. Y calculado va a ser igual a X0, 0 por np.exponencial de menos X0, 1, porque es el segundo parámetro, por X. ¿Sí? Por el valor de X. Y que este modelo me regrese entonces el valor de la Y calculada. Esta es la parte que calcula los valores del modelo. Ahora vamos a ver la parte que calcula la suma de los errores al cuadrado, que sería esta. Entonces vamos a copiárnoslas aquí. Ahorita le cambiamos el nombre a la función. Esa función casi que no va a cambiar. Vamos a ponerla aquí.
Vamos a llamarle F4 para no ponerle el mismo. Y vamos a ponerle a llamar al modelo 2, ¿verdad? Vamos a ponerle modelo 2, pues vamos a llamar a este modelo. Aquí lo otro sí, la Y experimental, que es la que se generó acá. La Y calculada se genera aquí. O sea, aquí ahí entonces ya tenemos todo. Modelo 2, estamos bien. Entonces, ya lo que nos queda ahora es, vamos a dar valores de x0 que no sabemos, a priori no sabemos cuáles son. Vamos a ponerle en un arreglo NumPy. Profe, disculpe. Dígame. Es que ahorita ya tenemos otra clase, pues. Ah, sí, pues no faltan ni 2 minutos. Vamos a ver. Vamos a comenzar 2.0 y vamos a ponerle 0.8, ¿verdad? Son valores ahí. Y ahora sí vamos a llamar a la función de minimización. Voy a copiarme todo esto que está acá. Vamos a copiar todo esto y le hacemos los cambios nada más. Control C para ir más rápido. Vamos a ponerlo aquí. Ponerlo acá. Ok, vamos aquí a usar F4 porque esa es la función de minimización. F4. Y vamos a llamar al modelo 2, ¿verdad? Este modelo de aquí. Modelo 2 para la gráfica. Y yo creo que ya aquí ya tenemos las dos funciones. Esta tenemos que quitarla de acá. Ya la había copiado allá. Y así ya debemos obtener nuestra gráfica correspondiente. Ups, un errorcito allí. F4 no está definida, que no hicimos no la corrimos acá. Vamos a correrla. Y ahora la corremos aquí. Vamos a ver. Ahí está. Miren entonces que aquí está el modelo, que es esta gráfica de líneas, y la gráfica, ¿verdad? Ahora, normalmente para finalizar, traemos, por ejemplo, esto se mueve de aquí desde 0, vamos a suponer, hasta 15. Entonces, para que la gráfica se vea más lineal, entonces hacemos una de x, por ejemplo, x np.linspace de 0 hasta 15, vamos a suponer 100 puntos. Y entonces corremos el modelo, que aquí nada más vamos a graficar esta gráfica de línea, vamos a correrla con los valores de la x, de esta x de aquí, porque ya el modelo sirve para cualquier valor de x, y así podemos ver una gráfica más continua. Vamos a ver qué pasó aquí ahora, qué error me dice, x, ya, y hay que generar entonces también, poner aquí x, porque este va a ser el modelo. Ajá, x y x. Ok, vean que la gráfica ahora se ve más continua. Ahí están los puntos con los errores, ¿verdad?, que traímos de allá, y ahí obtenemos entonces nuestro resultado, que lo podíamos imprimir acá. Vamos a ver aquí. En res aparecerán los valores de los dos puntos, 5 y 2.87 por 10 a la menos 1, 0.3 casi, ¿verdad?, que fue lo que le pusimos. Así entonces pueden obtener la gráfica completa. Bueno, en la próxima mañana vemos entonces otros datos y repasamos esto que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a darlo hasta ahí entonces y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.